Hagamos palabra de oración. Padre, gracias te damos en esta noche por poder estar en tu casa, Gracias, Señor. Te pedimos que ahora traigas espíritu de revelación a nuestra Amén. vida, Señor, y que todo lo que hablemos hoy acá venga inspirado por tu Santo Espíritu. Amén. Que sea inspirado, Señor, en tu presencia, Señor, y sobre todo fundamentado y basado en tu palabra, Señor. Amén, sí, Señor. Lo invito, iglesia, levante sus manitos al cielo, por favor, levante esas manitos al cielo y empieza a declarar que la palabra del Señor va a lavar tu mente, Amén, va a sí, lavar Señor. tus emociones, va a lavar todo lo que no viene del Señor, el Señor lo va a arrancar por medio de su palabra Amén, y de su sí, Santo Señor. Espíritu. En el nombre de Jesús, En el Señor, nombre yo de te pido Jesús. ahora que cada uno de nosotros seamos buena tierra para que la semilla de tu palabra pueda, Señor, germinar en nosotros, brotar, florecer y terminar dando fruto al 100 por uno, Amén, Señor. sí, Señor. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén. Quiero por favor, iglesia, que me acompañe en su Biblia a la carta a los Gálatas y versículo 10, Gálatas 5 y versículo 16. Vamos a leerlo en la versión PDT. Todo lo que vamos a leer hoy, vamos a leer en la versión PDT. Vamos a leer Gálatas 5, 16. Y cuando lo tengan, por favor, me avisan. ¿Todo bien, amor? Sí, está bien. ¿Todo bien? Bueno. Una de las cosas que hemos estado notando nosotros como ministros a cargo de esta congregación, son varias cosas, ¿verdad? Sí, un montón. Son demasiadas cosas. Y los problemas familiares son algo que me parece que es el pan diario de los cristianos. Los problemas en el matrimonio, los problemas en la familia, es algo que se ve siempre. Por lo cual, después vemos que el cristiano empieza a ahogarse en los problemas y se ve reflejado en las reuniones. Se ve reflejado porque les cuesta adorar, les cuesta alabar al Señor y les cuesta ser fieles al Señor en medio de las dificultades. Por eso es necesario que hoy charlemos de una manera un poquito más distendida y que el Señor nos hable y ministre a nuestros corazones. Amén. Amén, amén. Lo invito, por favor, lea conmigo. Léelo vos, mi amor, por favor. Dice, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Muy bien. ¿Dicen amén en la palabra? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sabe qué? Una de las cosas que hemos notado en la palabra de Dios es una curiosidad que hay en el número 3. No voy a hablar de nada místico, es una cuestión que van a encontrar en la palabra. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento vas a encontrar que en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Dios, estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También vas a encontrar que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y bueno, entonces, hermano, ahí hay una curiosidad, hay algo en lo que nosotros tenemos que ir profundizando. Ahora, lo que yo he notado es que, por ejemplo, en los matrimonios, los problemas familiares, vayamos primeramente a lo familiar. Las familias están mal porque los individuos están mal. Las familias están con un montón de problemas porque cada individuo que forma parte de ese núcleo familiar anda mal. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces, lo que es necesario, iglesia, es
que cada uno empiece a ser restaurado individualmente. Mi esposa hace un tiempo predicó, enseñó acerca de no regalar la palabra. ¿Se acuerdan de eso? Y por ahí regalamos la palabra igual. He notado que por ahí se predican de algunas cositas y pareciera ser que esa palabra cae en saco roto. Por ejemplo, el otro día yo prediqué acerca, esta semana que pasó, estuvimos enseñando, hablando, ministrando acerca de ser libres de la amargura y del enojo. Y eso es algo que el Señor ya nos había ministrado anteriormente. Hace aproximadamente 6 meses, porque si ustedes van a nuestro canal de YouTube, ahí se van a dar cuenta que ahí está la enseñanza. No exactamente igual, no son 2 gotas de agua, pero vas a encontrar la enseñanza. Y a veces quiero contarles lo que por ahí pasa en el corazón de un ministro. Por ahí vos podés estar 2 de la mañana, 3 de la mañana y vos decís, no encuentro mensaje para el día de hoy. Puede ser el domingo a la mañana, a las 10 en nuestra reunión, y a veces son las 4 de la mañana y le estoy diciendo, Señor, dame algo para hablar, porque si no, ¿qué les digo yo a esta gente? Y para hablar pavadas, mejor prendamos la tele. Pero nosotros venimos a recibir palabra del Señor. Amén. Amén. Y se necesita una palabra fresca, una palabra revelada, algo que realmente venga a ayudar a nuestra vida a salir adelante. Y vos sabés que lo que me resultó curioso fue que el Señor me mandó a repetir mensajes de hace un tiempo atrás. Ustedes saben que Cristo es la palabra, por lo tanto, la palabra de Dios es infinita, ya está escrita, pero siempre algo nuevo vas a encontrar. ¿Alguna vez has leído algún capítulo de la Biblia y Dios te habló en ese capítulo de la Biblia? Pasan unos meses y vas a volver a leer ese mismo capítulo y yo te aseguro que algo nuevo Dios te va a hablar. Amén. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado a alguien acá? Amén. Amén. Codial que tenés al lado, decirle despertate, por favor, hermano. Y vos también, porque no estás hablando nada. Hacé de cuenta que estás en la radio si vos trabajaste conmigo ahí. Entonces, hermano, el Señor nos está enviando, dice, el reino de Dios se parece a un hombre que fue a los tesoros que tenía guardados y de ahí sacó. Entonces, hermano, muchas veces el Señor a nosotros como casa espiritual nos va a hablar recordándonos palabras que Él en algún momento ya nos habló. Amén. Y le pregunto yo, ¿me va a conceder el permiso de ser totalmente sincero hoy o no? Sí. ¿Puedo hablar sinceramente, abiertamente? Hagamos cirugía a corazón abierto. ¿Se puede, sí o no? Sí, bueno, amén. Me promete que no se va a enojar. Como dice un dicho, ¿no? Hay 2 opciones, enojarse y desenojarse. Y para eso tenemos la Santa Cena también, para ponernos a cuentas. Entonces, hermano, hablando así, a corazón abierto, sin tapabocas, sin filtro. ¿Cuánto dicho, no? Sí. ¿Sabe qué? A veces yo miro cómo las familias empiezan a vivir en ciclos. Estoy hablando como pastor suyo, hermano. No piensen que estoy hablando para El Salvador, estoy hablando para Judá en Río Tercero. Amén. Es decir, estoy hablando para ustedes que están sentados acá. Amén. No regale la palabra. Amén. Amén. Yo puedo identificar el ciclo en las familias, ciclos en los matrimonios. Yo digo, pero y justo prediqué de esto yo el otro día. Justo enseñé de este tema. ¿Por qué entonces la iglesia no está recibiendo la palabra? Yo noto que hay problemas en los matrimonios, noto que hay problemas en las familias. Y vienen y se les nota en la cara la carga, se les nota en la cara larga, se les nota y cuando les preguntas, hermano, ¿qué te anda pasando? Hermanita, ¿qué te anda pasando? No, porque resulta que me pasa esto, esto y esto. Y a mí me van a decirle, y eso fue lo que prediqué ayer. Sí, amén. Porque cuando yo lo prediqué, lo ministré y llamé a la gente al frente, no pasaste. ¿Por qué no te dejaste ministrar por el Señor? Amén. Amén. Por ahí pasa que la gente recibe la palabra y te dice amén acá, pero después se te quieren acercar para que los ministres personalmente acerca de lo que ayer prediqué, por ejemplo. Y a mí, ¿sabes lo que me van a decirles? Es, anda free churro.
Porque para eso prediqué, Claro, porque para eso enseñé, sí. para que la palabra te transforme. Amén, amén. Nosotros no estamos acá para solamente escuchar una charlita. Estamos acá para que la palabra nos penetre y nos transforme. Amén, sí es. Entonces, iglesia, es necesario que cada prédica, cada enseñanza que se suelte en este lugar, vaya cada uno a casa y la empiece a meditar. Amén, amén. Pero resulta que siempre regalan la palabra. Entonces, por ahí yo predico del enojo y entonces vengo yo y le digo a mi esposa, esa era para vos. No, hermano, era para mí la palabra. Claro, sí. No regalemos la palabra. No Sí. sé si, mi amor, quieres agregar algo, Sí. porque no estás metiendo cuchara y ya no Ahora, sé cómo ahora. más remar. No, que a nosotros como casa nos sucede que desde el principio el Señor nos dio un perfume o una guianza especial con respecto a las familias. Cuando estábamos solo en las casas, había días específicos que eran para familia y no entendíamos por qué si éramos tan poquitos nosotros. Y después, a medida que fuimos creciendo, el Señor fue añadiendo justamente familias. Claro. Entonces, a veces ¿Te nosotros... acordás que fue en cuarentena eso? En cuarentena, sí. En cuarentena empezamos a hacer viernes de familia. Y cuando empezamos a hablar de temas familiares, la gente empezó a venir. Y ahí Sí. fue que tuvimos que alquilar este lugar, que quiero decirles, ya tenemos 1 año de estar en este lugar. Hermano. Y Dios ha sido fiel. 1 añito. Hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces nos sucede que aunque querramos continuar a veces con temas doctrinales o que quisiéramos seguir una línea, el Señor siempre, pero siempre nos trae de nuevo a esto, a la familia. Porque sería muy fácil para nosotros continuar con el show, como decía el pastor el día martes, haciendo de cuenta que no pasa nada, pero nosotros sentimos una carga muy grande por las familias. Y sabemos que si las familias de esta casa están bien, todo lo demás va a estar bien. Si Lo que pasa sí. es que hay que aclarar lo siguiente. A mí de nada me sirve saber quién va a ser el anticristo si mi familia está rota. ¿Me doy a entender? Amén. A usted, hermano, de nada le sirve saber quién va a ser el falso profeta, el anticristo, cuándo va a ser el día en que el Señor vuelva, que no lo sabemos, pero ponele que con vos el Señor hizo una excepción, pero tus hijos no quieren saber nada con vos, tu matrimonio está roto, tu familia está rota. ¿De qué sirve todo ese conocimiento si el diseño de Dios para tu vida es la familia? Amén. ¿Quién es el que creó la familia? Nuestro Dios. Amén. Y una de las cosas que tiene que manifestarse antes de la segunda venida de Cristo es la restauración de las familias. Amén. Y lo que nosotros habíamos notado, ¿te acuerdas que antes las reuniones eran miércoles y viernes? Sí. Los viernes de familia, vos sabés que dejó de venir la gente. Cada vez éramos menos. ¿Se acuerdan los servidores? De repente, los servidores éramos los únicos que estábamos acá. Entonces yo digo, mejor vengan a sentarse porque no va a pasar nadie por la puerta. ¿Y saben qué es lo que empezó a suceder? Que al nosotros rechazar la palabra, se nos empieza a manifestar todo aquello de lo que se nos hubiera enseñado. Sí, amén. Entonces nosotros notamos como pastor, por eso hicimos una pausa y dijimos, ¿sabes qué? Yo les dije que iba a hablar a calzón quitado. ¿Verdad? No, pastor, no se quite nada. No. Mire, yo le dije que iba a hablar así. Entonces, ¿sabe qué? En un momento yo le dije a mi esposa, vamos a hacer un cambio, vamos a pasar de miércoles y viernes a martes y jueves. Y vamos a poner en pausa los mensajes familiares porque se está menospreciando la palabra. Se ve que están todos bien, dije. Se ve que están todos bien, ¿verdad? Se ve que los matrimonios andan bárbaros, se ve que el viernes se juntan los matrimonios, las familias adoran en casa, entonces no está haciendo falta la palabra de restauración familiar. ¿Sabe lo que empezó a suceder? Se empezó a pudrir todo en las familias. Empezaron a haber problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas. Peleas tras peleas, tras peleas, enojo tras enojo, tras enojo, derrota tras derrota, tras derrota, deudas tras deudas, tras deudas. Hermano, al punto en que las familias están con demasiados problemas. Pero, ¿qué es lo que dice Oseas 4? Dice, mi pueblo perece
por falta de conocimiento. Pero leamos más adelante de Oseas 4:6 y dice: yo te desecho a ti del sacerdocio por cuanto desechaste el conocimiento. Amén. Entonces, hermano, lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos predicado. Cuando nosotros rechazamos la palabra, entonces Dios nos entrega. ¿Se acuerda que estudiamos acerca de las entregas? Sí. ¿O no se acuerda? Ay, Dios santo, yo tengo que predicar y necesito que usted me vaya siguiendo. Amén. La oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. Amén. Entonces, escúcheme. No permitamos que Dios tenga que entregarnos a cosas. Por ejemplo, si nosotros desechamos la verdad, entonces Dios nos entrega a un espíritu de error para que creamos a la mentira. Eso no me lo invento yo, lo dice el Señor a través del apóstol Pablo. Sí, amén. Por cuanto menospreciaron el amor por la verdad, Dios los entrega a una operación de error para que crean a la mentira. Amén. No sé si después lo pueden buscar, déjenlo en algún comentario los chicos de multimedia para que vean que es cierto. Entonces, cuando nosotros predicamos acá, quiero que sepa que es porque nosotros sabemos que esa es la palabra que se está necesitando para la iglesia. Amén. En este día. Amén. Entonces, no la deseche, no la deseche. Pase al frente. Una de las cosas que queremos nosotros es que sin necesidad de que nadie te llame, vos vengas al frente y seas ministrado. Amén, amén. Por algo la palabra del Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo. Entonces, que esa sea una oración, porque a veces nosotros pensamos, bueno, habla solo del pan físico. No, es el pan que recibimos en la casa. Amén. Y siempre la oración del pueblo debe ser el pan nuestro de cada día, es decir, el que necesitamos. No el pan que queremos escuchar, no el pan que sé que le conviene a mi esposo, que sé que le conviene a mis hijos, sino el pan nuestro, el que necesitamos, el que va a saciar nuestra sed. Ese dánoslo hoy, en el culto que te vamos a hacer a ti, Señor, ese pan queremos nosotros. Así que el pueblo humilde de corazón y que se entrega realmente a Dios, sabe que el pan que recibe es el que necesita y no el que quiere. Amén. Acá hay un pueblo receptivo y humilde a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, tenemos que empezar a ser renovados, transformados y restaurados. Digan conmigo así, a nivel personal. A nivel personal. Si vos sos restaurado a nivel personal y tu esposa también es restaurada a nivel personal, va a dar como resultado una restauración matrimonial. Amén. Cuando he tenido la bendición, porque a mí me gusta bendecir los matrimonios, que diríamos evangélicamente casar gente, ¿viste? A mí me encanta eso, yo quiero que se casen todos, ¿no? Me encanta tirar la bendición sacerdotal sobre los matrimonios. Y cuando he tenido la bendición de casar a Max y a Karen, a Diego y a Fernanda, yo siempre doy esta enseñanza. Los matrimonios son como un triángulo equilátero. ¿Se acuerdan de eso? Sí. En geometría. En geometría nos enseñaron eso, porque son equidistantes. Eso significa que cada punto del triángulo está a una misma distancia, todos entre sí. Ahora, nosotros como matrimonio, aclaro, los días de culto familiar no son de culto matrimonial. Amén. Sí. Familia es más que matrimonio. Amén. Y todos, aunque no estemos casados, tenemos familia, ¿sí o no? Así es. Amén. Todos tenemos familia. Y si alguno me dice, no, mis papás ya se murieron, mis hermanos se murieron, estoy solo, no tengo a nadie, pero tenés la familia en la fe. De Cristo, amén. La familia en Cristo. Entonces, amén. Todos vivimos en familia. ¿Me dice amén? Amén. Eso es hermoso. Ahora, hermano, por ejemplo, en los matrimonios, el triángulo equilátero, acá está el hombre, acá está la mujer, y Cristo es la punta que está arriba. Si el hombre apunta a ser como Cristo y cada vez crece personalmente y empieza a acercarse cada vez más a Cristo, pero la mujer se queda ahí, van a estar lejos. Pero si el hombre crece y se acerca cada vez más a Cristo y la mujer cada vez se parece más a Cristo, encontrándose con Cristo, se encontrarán como matrimonio también. Amén, amén.
¿Me doy a entender, hermano? Amén, sí, Señor. Entonces, por favor, es necesario que comprendamos que si yo quiero que mi familia vea la restauración familiar, debo ser restaurado primeramente yo. Amén, amén. Sí, Amén. se trata de un trabajo de introspección, digamos, que siempre uno tenga ojos por dentro y vea qué es lo que yo tengo que cambiar, qué es lo que yo tengo que rendirle al Señor. Y todos lo sabemos de teoría, pero cuando vamos a la práctica y se presentan problemas o dificultades, lo primero que hacemos es decirle al otro lo que está haciendo mal, lo que a mí no me gusta, lo que me cae mal. Y eso hace que nosotros estemos lejos del Señor, pero nunca vamos quizás a sentar a nuestro esposo o a nuestra esposa o decirle, mira, el Señor me estuvo diciendo que yo debo cambiar en esto, que el matrimonio se estaba viniendo abajo porque yo dije cosas que no correspondían, porque yo estaba actuando mal. Siempre cuando hablamos entre matrimonios, ¿viste? O padres e hijos, el tema siempre es el otro, ¿viste? Nunca soy yo. A ver quién hizo lo peor. Ajá, es como que, a ver, yo quiero que hablemos en confianza, hermano. Cada vez que vamos a juntarnos y queremos charlar y decir, bueno, vamos a prepararte el mate, vamos a tomar unos matecitos, vamos a charlar de cosas que bueno, ya es necesario charlar, no nos hagamos como que está todo bien porque está todo mal. Y entonces nos ponemos a hablar y mira, yo quiero que hablemos, que le tiremos W40 a un par de nuestros problemas y resulta que siempre tenemos algo que decir del otro. ¿O no? Sí, amén. Solo los tres que están acá hacen eso, los demás no, los demás son santos, perfectos, ellos ven todo para adentro. Mira, siempre le echamos la culpa al otro y siempre tenemos una observación de nuestro hijo, de mi hermana, de mi hermano, de mi papá, de mi mamá. Pero ¿por qué nunca hacemos lo siguiente? Vení, charlemos, estemos a cuentas tú y yo. Te quiero decir lo siguiente, quiero charlar de un par de cosas y lo que yo quiero hablar con vos es que me doy cuenta que yo no he sido el mejor hermano con vos. El otro día yo te hablé y te hablé feo, te grité, te dije cosas que no te debía haber dicho, ¿sabes qué? Te quiero pedir disculpas. O por ahí puede pasar, papá le dice a su hijo, vení, charlemos. Entonces yo me imagino el pibe de estar diciendo, ahora sí. Me voy a desquitar, aprovecho. Ahora me va a bardear. Acá se pudre todo. Porque es como cuando te llaman al confesionario, ¿viste? Claro. Así me dicen a mí los servidores. Dicen que cuando yo los llamo para allá, les da miedo. Pero no, hermano. A veces los he llevado para allá y los he felicitado. Entonces, bueno, pero acusados por la conciencia, más de alguno, siente que los voy a retar. Entonces, cuando alguien... A ver, séanme sinceros, cuando alguien te dice, necesito hablar con vos, ¿qué es lo que pensás? Lo peor. Lo peor, hermano. Te dice tu jefe, necesito hablar con vos, te espero en mi oficina. Ahora me echan. ¿O no? ¿Por qué pensamos eso? Anda a saber, porque estamos preparados para lo peor. Porque en Argentina tenemos un dicho que a mí no me gusta o quizás no lo entiendo. Dice, el no ya lo tenés asegurado. Como quien dice... Lo peor ya está asegurado. Hermano, yo creo que nosotros no tenemos que tener ese pensamiento. Amén. Nosotros tenemos que pensar que vamos de gloria en gloria, Amén. de poder en poder y de victoria en victoria. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra, ¿o no? Amén, sí, así es. Entonces cuando tu papá, tu esposo, tu esposa te diga, necesito hablar con vos, no desenvaines la espada de una vez. Porque no sabes si en una de esas lo que quieren hacer es pedirte perdón, Sí. ponerse a cuentas. Pero yo quisiera, hermano, que hoy, ¿qué día es? Jueves. Yo la tenía con que era martes. Hermano, ¿sí o no que el martes la palabra estuvo buena? Sí, amén. Hay que volverla a ver. Yo me fui a mi casa, después de predicar, me fui a verme yo de nuevo. Porque yo siempre me vuelvo a ver para ver si no dije alguna estupidez, para mejorar personalmente. Ahora, mire, a mí me gustaría... que ahora que estamos a principio de mes, ¿verdad? 10. Todavía tiene plata en su bolsillo, hermano. Los que ya cobraron y todavía tienen algo de plata en su bolsillo, no se haga problema. No estoy por levantar la ofrenda. No va por ahí. Lo que yo quiero ministrarles es, mañana es viernes, matrimonios, vean de hacer algo juntos. Ay, Dios.
No, está mal la cosa, ¿eh? Está realmente mal la cosa. Hermano, de verdad. Sí. Y si no, si el matrimonio está mal, salga mañana. Invítelo, vamos al lago. No tiene plata, no importa, tomen mates. Y cómprele al que anda vendiendo churritos ahí. Con dulce de leche le compra 2, uno para cada uno. Claro. Y charlan ahí. O comparten el mismo. O comparten el mismo, ¿verdad? Y ahí charlan. Pero ¿saben qué? El ejercicio que queremos trasladarle como pastores es el siguiente. Vayan, salgan, hagan algo diferente y pónganse a cuenta, pero no hablen diciéndole al otro lo que los ofendió. Generalmente nos ponemos a cuentas y lo que nosotros hacemos es esto. Mira, el otro día vos apretaste mal la pasta de dientes y a mí me pudre eso, vos ya lo sabes. Te lo he dicho un montón de veces que no me gusta que lo hagas y lo seguís haciendo. A vos te vale el matrimonio, no te importa nada. ¿Sabes qué? Quiero el divorcio. No, bueno. O sea que pero yo lo exagero, pero casi así son las reconciliaciones de los evangélicos, hermano. Claro. Porque comenzamos supuestamente con deseo de reconciliación y terminamos peleando de vuelta. ¿O solo a nosotros nos pasó? No. Se ve que solo a nosotros No, nos y lo pasa. peor de todo es que encima yo queriendo la reconciliación también te digo, bueno, sí está bien, lo de la pasta tenés razón, pero vos el otro día dejaste toda la ropa tirada y no la juntaste. Anda bardera, hermano. Se va a caer. Hermano, entonces, el ejercicio que queremos trasladarle a las familias hoy es, júntense con deseo de reconciliación. Amén. Pero no, a ver, esta vez no vamos a arrancar como siempre arrancamos, diciéndole al otro lo que hizo mal y que me ofendió. Esta vez vamos a salir en familia o como pareja y lo que vamos a decir es lo que yo hice mal. Amén. Solo las dos Fernandas quieren hacer eso, mira. Amén. Dieguito y Tevi, mañana, hermano, cena romántica. Hermano, mañana, viernes, salgan las familias y lo que quiero que hagan, y nosotros también es, vamos a ir y vamos a charlar. Bueno, vení, estemos a cuenta vos y yo, pero lo que yo voy a empezar a decirle a mi esposa mañana, no le voy a decir de la pasta de dientes. Lo que le voy a decir es, discúlpame porque el otro día dejé tirada la ropa. Amén. Así se hace la reconciliación. Amén. Reconociendo mi error, no sacando el error del otro. Sí. Porque cuando yo le saco el error al otro, el otro me va a sacar el error a mí también. Sí, amén. Sí. Y así nos pasa en todos los ámbitos de la vida. A veces estamos tan mal acostumbrados a simplemente arreglarnos al tiempo de que pasa, digamos, y no querer solucionar los problemas de raíz y de fondo. Entonces, eso después al tiempo vuelve a salir a luz. Vuelve a brotar. A veces los hijos nos olvidamos de pedirle perdón a nuestros padres. Porque como hijos hemos fallado, hemos dicho cosas hirientes, hemos tenido actitudes feas. Entre hermanos, los hermanos casi nunca se piden perdón, simplemente pasa el tiempo y ya está. Y a veces es bueno sentarse y decir, quiero pedirte perdón porque quizás tuve actitudes o dije cosas que te dolieron. Con nuestro vecino, con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo. Eso va a traer respaldo a nuestra vida personal. A nosotros mismos el Señor nos va a levantar la cabeza. No es humillarnos, no es pasar vergüenza. Al contrario, el Señor trae respaldo y derrama unción sobre nosotros cuando aprendemos a tener una actitud de humildad. Ahora, hermano, ¿me dice amén? Perdón que la interrumpí, pero ¿sabe cuál es el problema del por qué las familias a veces están tan mal? Porque entonces cada individuo que forma parte de ese núcleo familiar anda en la carne. Sí. Amén. Entonces quiero recordar lo que hablamos el día martes. Cristiano emocional es igual a un cristiano carnal. Un cristiano almático es un cristiano carnal. Amén. Nosotros sabemos que, bueno, lo acabamos de leer, Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, si nosotros vemos que en nuestra casa, a ver, lean conmigo por favor el versículo 19 de Gálatas 5. Gálatas 5,
el versículo 19. Léalo conmigo, ¿lo tiene? Amén. Dice así, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son, y ahí empieza a enumerar un par de cosas, una lista media rara y difícil de tragar. Dice, inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Entonces yo pregunto, ¿algo de esto habrá en tu casa? No me digan nada, por favor. Si identificas que algo de esto hay en tu casa, es porque entonces hay carne en la casa. Amén. Si en nuestra casa, porque claro, cuando nosotros decimos inmoralidad sexual, no, mira si va a haber inmoralidad sexual en mi casa, pero ¿alguien en casa ve pornografía? Eso es inmoralidad sexual. ¿Alguien más por ahí cae en asuntos bien delicados en cuanto a la sexualidad? ¿Se acuerdan que la Biblia dice, sea el hecho sin mancilla, es decir, sin mancha? Nuestra cama matrimonial tiene manchas. Bueno, ahí puede haber inmoralidad sexual. Ahí cuentan un montón de cosas. Yo creo que puedo hablar en libertad porque no hay niños chiquititos todavía, ¿verdad? ¿Ya no? Hermano, hay masturbación en casa, hay masturbación en los matrimonios. Eso es inmoralidad sexual. Hay pornografía, hay fornicación, hay adulterio, ahí hay carnalidad. Sigamos, mire, dice, impureza, descontrol, alguien que no puede controlar, por ejemplo, las emociones. Que de repente hay algún problema, una discusión y revoleas el control de la tele, o revoleas el teléfono, o revoleas algo. Eso es un descontrol, eso es carne. ¿Me dice amén? Amén. Después hay, dice la Biblia, idolatría. Y claro, alguno me va a decir, no, en nuestra casa no adoramos al Gauchito Gil, ni a la difunta Correa, ni a la Virgencita. Pero sí puede haber idolatría hacia un hijo. Amén. ¿Y sabe dónde se nota que hay idolatría? Cuando hay favoritismo en los hijos. Sí, amén. Bueno, como Amén. yo solo tengo uno, no tengo problema por el momento. Pero ustedes van a ver que hubo problemas allá en el Antiguo Testamento, porque una mujer amaba a uno de sus hijos, a Jacob, y el padre amaba a Esaú. Amén. Por eso entre ellos dos siempre habían peleas. ¿Alguno vio la serie que estoy viendo yo? Café con aroma de mujer. Es una serie colombiana y te vas a dar cuenta sin ganas de spoilearle nada. Te vas a dar cuenta de cómo hay problemas familiares graves por el favoritismo que hay en los padres hacia los hijos. Amén. Amén. Entonces, hermano, idolatría puede manifestarse. Una de las evidencias que hay idolatría en casa con los hijos, por ejemplo, es cuando hay un favoritismo y hay diferencias claras entre uno de los hijos y otro. Amén. Hermano, nosotros como padres podemos llegar a decir, porque mi mamá siempre lo decía, yo no tengo favoritos. ¿Qué no va a tener favoritos? Y de acá le digo, el hermano mayor es el favorito. De acá, 6.000 kilómetros de distancia, se lo digo. No, estoy sano, hermano, estoy sano. A veces los padres sí tienen un favoritismo. Y ¿sabes qué? El mayor dice que soy yo. Entonces se ve que no hay favoritismo en serio porque los dos. Y el de en medio también dice lo mismo. Al chiquito siempre, al más joven siempre lo bardean por eso, ¿viste? Siempre dicen que él es el favorito. Y el del medio, pobrecito. Pero hermano, ¿y sí qué vamos a hacer? Si soy el favorito, tengo toda la razón de ser el favorito. Si mira la facha, la gracia, bien portado fui siempre. Entonces, bueno. Ahora, hermano, a veces nosotros como papás pensamos que no hacemos diferencias entre un hijo y el otro. Pero ¿sabe qué? Los hijos sí se dan cuenta de esa diferencia. Los hijos sí notan la diferencia. Ellos sí sienten cómo son los papás con uno y cómo son los papás con el otro. Entonces ahí puede haber idolatría. Sigamos. O el dinero, o el dinero, materialismo. claro. Puede ser un negocio, el trabajo.
Bueno, identificamos, por ejemplo, que habla de brujería, habla de odio, habla de discordia, de celos, de ira, de rivalidades, de peleas, de divisiones. Y alguno va a decir, pare de describir mi casa, pastor. Porque pasan esas cosas. Hay ira, hay divisiones, hay peleas, hay discordias, hay rivalidades. Hermano, si para comenzar a veces los esposos parecen rivales, no esposos. Sí, amén. Se pelean por todo, no se pueden poner de acuerdo por nada. Amén, amén. Hoy hablábamos con mi esposa preparando la charla de hoy y yo quiero recordarles lo que les he dicho antes. A veces el cristiano pierde de vista que su esposo, su esposa, su cónyuge es su cónyuge, no su enemigo. ¿O no? Amén. El enemigo ha logrado meter división entre el hombre y la mujer. Por eso hoy vas a ver, incluso en la sociedad, cómo el hombre está peleado con la mujer y la mujer está peleada con el hombre y hay como una competencia. Y el Señor no nos ha llamado a competir hombres contra mujeres, sino a ser complemento el uno del otro. Amén. ¿Me dice amén o no? Amén. Ahí se acaba, con Cristo se acaba el machismo y con Cristo se acaba el feminismo. Amén. Porque somos complemento el uno del otro. Pero mire. El enemigo logró meter una espinita por ahí y a la gente se le olvida que su esposa no es su enemiga. Al hombre se le olvida que su esposa no es su enemiga, sino que en realidad es su aliada contra el verdadero enemigo que es Satanás. Amén, amén, amén. Entonces, cuando nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, hombre y mujer, vamos a dar cuenta, no, pero sí, Luli no es mi enemiga, aunque a veces parece. Ella no es mi enemiga, es mi complemento. Con ella luchamos cuerpo a cuerpo contra nuestro verdadero enemigo. Amén, amén. Lo mismo es en casa con los hijos, los hermanos. Nuestro núcleo familiar en realidad es un equipo contra el verdadero enemigo. Amén. Sí, pero esto nunca lo vamos a alcanzar como familia si no cortamos con los ciclos. Porque como siempre predicamos, sucede eso, que un mes estamos bien con la familia y el otro mes ya estamos todos peleados, hay divisiones, y uno dice, no, en mi familia no hay divisiones, pero si ya hay dos visiones diferentes, hay división. Claro. A veces pasa que el hombre dice una cosa y la mujer está tirando para el otro lado. Entonces ahí hay división y la mujer debe unirse a su esposo y apoyarse mutuamente. Si el esposo es espiritual y la esposa es espiritual, ambos por separados, cuando se unen, esa fusión va a hacer que la familia sea espiritual. Amén. Ahora, si el esposo es carnal y la esposa actúa también de manera carnal en la fusión, eso va a ser una familia carnal. Entonces van a comenzar a salir todas estas cosas de la naturaleza pecaminosa. Es así, es un ciclo el que se vuelve, pero de una vez por todas las familias de esta casa, no importa de afuera, no importa de otra congregación, de esta casa, tienen que cortar con los ciclos de carnalidad espiritual de una vez por todas. Las familias deben ser impulsadas y movidas todo el tiempo por el Espíritu Santo. Entonces, ahí cuando hay carnalidad de ambos lados por separado, ahí es lo que el enemigo va a usar para querer destruir a la familia. Y las peleas van a comenzar a ser cada vez mayor, porque nunca se solucionó el problema. Entonces las peleas van a ser cada vez más grandes hasta que una vez haya la última gotita que rebalse el vaso y ya está, se destruyó la familia. ¿Puedo decir algo? Vos sabés que hemos notado como pastores también que los matrimonios suelen hacer esto, o los hijos también. Hay una pelea que vos decís, se pudrió todo. Entonces viene alguno de la pelea y dice, pastor, necesito hablar con vos porque no aguanto más. Y como yo ya le saqué la ficha, ¿sabes lo que hace la gente? Lo que quiere venir es tener una murmuración santa. Porque lo que quiere es hablar mal del esposo o hablar mal de la esposa. Y después uno está ahí, no, pero mira esto, mira la palabra dice esto, vos tenés que hacer esto. Después se arreglan y no vienen ni a uno a contarles si se arreglaron o no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? En ese arranque de enojo, de ira,
La gente lo primero que hace es escribirle a uno, ya no aguanto más, quiero hablar con vos porque esta situación no va para más. Ah, bueno, sí. No, tranquilo, ya va a pasar. Y tal cual, la gente quiere hablar con uno, pero yo ya les dije, nadie me tiene que venir a escribir para hablar conmigo por separado de su cónyuge. Si quieren hablar, una consejería, una administración familiar o matrimonial, ¿vienen todos o no vengan? ¿O no? Amén. Porque si no, la mujer aprovecha, porque este es un sinvergüenza, y al final eso se convierte más que en una administración, se convierte en una sacada de cuero, pero con el pastor. Amén. Y yo no estoy para eso, hermano. A mí el Señor me puso para restaurar y para bendecir. Amén. Amén. Entonces, vengan todos a hablar o no vengan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya después cuando decimos, bueno, ¿y qué pasó? Vamos a juntarnos. No, ya está, ya pasó. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Yo le digo a ella, no pasó nada. La herida no se cerró. El problema no se resolvió. De acá a un tiempo van a volver a pelear por lo mismo. Amén. Hermanito, y como soy profeta, pasa. Amén. Al rato vuelven a pelear por lo mismo. ¿Por qué? Porque no cerraron el ciclo. Amén. De eso es lo que está hablando mi esposa. Hay que cerrar el ciclo. Amén. Y para eso es necesario ministrarse. Así Amén. es, así Ahora, es. sigamos. Estamos hablando de la carnalidad. Nosotros tenemos que entender que todo lo malo que pasa en el mundo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, el problema, ¿sabes de dónde viene? De adentro. Amén. Vamos a Mateo, por favor. Mateo 15, del 17 al 19. Mateo 15, del 17 al 19. Otra vez, la versión PDT. ¿Querés leerlo tú? Sí. Dice así, ¿no ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. A ver, léalo conmigo. Dice, de la mente salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, los robos, las calumnias y los insultos. A ver, yo pregunto, ¿dónde vienen? Del diablo, de Satanás, del infierno. De la mente. De la mente. Por eso vamos rápidamente. Romanos 12. Vamos a ver rápido. Romanos 12. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Vamos a leer el versículo número 2. Dice, lo leo yo. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Amén. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Por favor, lea ese mismo versículo 2 conmigo en la versión Nueva Biblia Viva. Dice así, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Los que tienen su teléfono ahora lean conmigo en la Nueva Traducción Viviente para que vean toda la luz que la palabra arroja con este tema. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuántos quieren ser personas nuevas acá? Amén. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Acá lo dice, al cambiarles la manera de pensar. Amén. Hay un pasaje de la palabra de Dios que dice, y ustedes lo conocen, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza, en esto piensen. Amén. ¿Me dice amén la iglesia? Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? Que si nosotros como individuos no cambiamos nuestra mente, nuestra familia jamás va a cambiar. Amén. Entonces, hermano, como está mi esposa acá,
haga de cuenta que nuestro matrimonio está arruinado. Pero mi matrimonio nunca va a estar mejor si yo, no Lucía, yo Ernesto, no cambio primeramente mi mente por medio de la palabra del Señor. Amén. Ella lo tendrá que hacer, pero a ver, diga conmigo por favor, el cristiano soy yo. El cristiano soy yo. No, pero se supone, míralo al cristianator este. Y así querés que vaya a la iglesia con vos y mira cómo sos vos. ¿Y vos, papá? Sí. Sí, El sí. cristiano soy yo. Deje de estar esperando de otros cristianos el cambio. Amén. Y cambie usted primero. Amén. Amén. No, porque mire el pastor, al final, cambie usted, hermano. Amén. No me esté pidiendo que cambie yo, cambie usted. Amén. De Sí. cualquiera. Por eso nos pasa justamente esto de nuevo, los ciclos, que a veces sucede que el esposo está espiritual un mes y la que está de manera carnal soy yo. Ajá. Y después al revés, él se contamina por mi carnalidad y termina él siendo carnal y yo quiero ser espiritual. Entonces nunca llegamos a un acuerdo y cuando él es espiritual, yo le hago problemas porque va a la iglesia, siempre porque pasa eso. yo le hago problemas porque se congrega o le hago problemas porque quiere servir. Y entonces ahí nos damos cuenta que vuelve a saltar la carne en nosotros, porque no cortamos de una vez por todas con esas cosas. Entonces yo hago que él se arrastre y después él hace que yo me arrastre y así sucesivamente. Estamos siempre en un tire y afloje y siempre el que termina ganando es el enemigo. Wow. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Vamos a leer el versículo 12. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:12. Se lo leo, acá lo tengo yo. Escúcheme con atención. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Versículo 13. Mire lo que dice. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Amén. Quiero que por favor lo lea conmigo en la Nueva Biblia Viva. Ese mismo versículo. Dice así. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y mira lo que dice en esta versión. Y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Amén. Entonces, hermano, la palabra de Dios tiene que examinar tu vida. Amén. La palabra de Dios tiene que examinar tus pensamientos. Por eso, a veces cuando predico yo o mi esposa, la palabra es fuerte. Si hay algo que por ahí se caracteriza a nuestra iglesia, es que a veces no te tiran mucha manteca y dulce, sino que a veces la palabra es fuerte, y ahí yo sé que más de alguno me ha odiado. Yo sé que más de alguno le he caído mal en el momento justo que estoy soltando cierto tipo de palabra. Más de alguno debe pensar, por mí lo está diciendo. Ya seguro mi esposa fue y le contó al pastor. ¿Y sabe qué? A veces sí y a veces no. A veces yo no tengo ni idea de lo que ustedes están viviendo en su casa, solamente sé que el Señor me dio esa palabra. Amén. Y otra vez sabe que sí, alguien me contó. Yo le dije que iba a hablar claro hoy. Amén. A veces sí, alguien me contó. ¿Y sabes qué? Tal cual, por vos lo estoy diciendo. Amén. Porque para eso es la palabra. Amén. Para que deje al descubierto si lo que estamos haciendo está bien delante de Dios o no está bien delante de Dios. Amén. Así Amén. es. Sí, amén. Entonces, hermano, necesitamos pasar de ser carnales a ser seres espirituales. Amén. Amén. De cristianos emocionales a cristianos que viven por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Amén, amén, sí. Y ahora le digo a las mujeres, Apa. sean esposas espirituales todo el tiempo. Amén. No importa, porque a veces es fácil decir, digamos, claro, yo soy la que estoy orando y él no cambia, y él no hace nada.
tu espiritualidad y tu comunión con el Señor van a hacer que tu esposo cambie. Y eso va a hacer que tu corazón esté cerca de Él. Entonces, las mujeres siempre deben ser mujeres de oración, que oren por sus esposos, que lean la palabra, que oren por sus hijos, que los cubran. Porque a veces las mujeres estamos acostumbradas a decir, bueno, yo actúo por mí, no importa qué piense mi esposo, no importa qué haga él, no, pero Él es nuestra cobertura. Su bendición es importante sobre nuestras vidas. Así como alguien no puede estar ministrando o no puede hacer cosas sin cobertura, porque como siempre lo decimos, estás trabajando bajo el sol y el sol va a hacer que te quemes, que te insoles, que te duela la espalda, que te duela la cabeza. Si vas a trabajar para el Señor, necesitas trabajar bajo cobertura, bajo una sombra, saber que siempre hay alguien que te respalda, siempre hay una autoridad espiritual que va a estar con vos en cada cosa que hagas. Entonces, mujeres, nuestra cobertura es nuestro esposo y la necesitamos en todo lo que hagamos. No tomemos decisiones a la ligera, no actuemos de manera carnal, sin consultar, sin saber lo que él piensa. Cada cosa que hagamos, que siempre tengamos la bendición de nuestro esposo. Y una vez más, nuestra espiritualidad va a hacer que nuestro esposo también esté más cerca de nosotros. El apóstol Pedro le dijo a las mujeres, no anden con la Biblia predicándole a su marido. Dice que con su buena conducta van a ganarse a sus esposos. Amén. ¿Sí? Amén. Con su buena conducta. Entonces, hermanos, si el apóstol Pedro le habló a las mujeres, también le habla a los hombres. Porque también hay casos de hombres cuya esposa no quiere saber nada con el Señor. O familia no quiere saber nada con el Señor. Entonces, hombres, si ustedes quieren que su esposa los acompañe en el caminar cristiano, cambien de conducta. Amén. Porque tu esposa no va a querer saber nada con el Señor si seguís siendo violento. Tu esposa no va a querer seguir, tus hijos no van a querer ir a la iglesia con vos en familia porque ellos van a decir, esto es ser hipócrita. Porque vienen juntos acá, pero en casa viven separados. Amén. Acá vienen y se ponen una máscara de que todo está bien, son amables, pero en casa es un infierno. Entonces, hermanos, necesitamos cambiar nuestra conducta. Amén. ¿Sabes lo que habíamos anotado? Esto estaba en la versión Nueva Traducción Viviente. Una de las cosas que es obra de la carne es la hostilidad. No me cambies la página, hermana. Es la hostilidad. Y habíamos anotado que la hostilidad es una emoción relacionada con la ira y el resentimiento. Es una actitud provocativa y abusiva hacia otros. Y a veces nosotros en casa tenemos hostilidad. Cuando hablamos de hostilidad siempre pensamos en guerra. De hecho, movimientos hostiles es un término para la guerra, ¿viste? Acá hay una persona hostil porque se ve que tiene un arma. Pero en casa hay cosas hostiles. Cuando provocamos a ir a alguien más. No me acuerdo dónde está en la Biblia, quién lo dijo, pero dice, creo que fue Pablo el que dijo, padres, no exasperen a sus hijos. Sí, amén. Ayúdenme, por favor, ¿qué significa exasperar? ¿Cómo provocar? ¿Cómo? Provocar a ira, ¿verdad? Presionar. Como tu hijo se saca un 10, te pudiste haber sacado 11. Te sacaste un 10 y bueno, eso es lo que... y si vos no trabajás, eso es lo que tenés que hacer. ¿Qué otra obligación tenés? Más te vale que saques 10. Si te sacas 9, te echo de la casa. Eso es una cuestión provocativa todo el tiempo. Y otra vez traigo a memoria lo que aprendimos el martes. Es lo siguiente. A veces le estamos haciendo pagar a nuestros hijos lo que otro nos hizo a nosotros. Hay una imagen que está en Facebook, por ahí hay cosas buenas en Facebook, ¿vos sabés? Y se veía como un hombre le está diciendo tonto a su hijo. Y entonces le está diciendo tonto a su otro hijo. Es decir, al hijo de él. Pero después le empieza a decir, vamos campeón. Entonces, hermano, a veces nosotros quizás le estamos diciendo cosas a nuestros hijos
porque nuestros padres nos las dijeron a nosotros, cosas que no están bien. Amén. Palabras hirientes, palabras hostiles, actitudes feas. Amén. Entonces, hermano, como dice mi esposa, hay que romper el ciclo. Amén. Hay que romper los ciclos. ¿Tuviste padres difíciles? Bueno, ¿sabe qué? Ahora voy a abrir mi corazón. Y es algo bien difícil a veces para mí de hablar. Usted sabe que yo crecí sin papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 1 o 2 meses de haber nacido. Yo nací antes de los 7 meses. Si yo no hubiera nacido antes de los 7 meses, mi papá no me hubiera conocido, porque después de que yo nací, a los meses él murió. Él estaba en la última, muy deteriorada su salud por el cáncer, metástasis. Y yo toda la vida, mi mamá no volvió a casarse, nos crió sola, una mujer extremadamente valiente y ejemplar. Y una de las cosas que yo siempre le dije al Señor fue, yo sueño con casarme. De aproximadamente los 12 años yo oraba ya por mi esposa. Y yo le decía, Señor, yo quiero que sea como la Luli Zapata. Y yo oraba por ella, sin saber que oraba por ella, obviamente, ¿no? Pero yo le decía, yo me quiero casar, pero hijos, no sé si quiero tener. Porque como yo no tuve papá, no sé si voy a ser un buen papá. Entonces hay algo que mi madre siempre me ministró a mí, fue Dios es tu padre, Dios es tu padre. Entonces nunca fui huérfano porque Dios siempre ha sido mi padre. Amén. Entonces quizás no tuve un padre biológico, humano presente, pero sí tuve al Padre Celestial, que Él directamente fue mi papá. Amén. Sin intermediarios. Entonces, Amén. de quien yo pude aprender paternidad fue del Señor. Amén. Entonces, hermano, no repitas el patrón de tus padres con tus hijos. Amén. Quiero trasladarte lo siguiente. Así me habló Dios a mí. Con esto se solucionó el miedo a la paternidad. Dios me dijo a mí directamente, hijo, vos tenés que ser el padre que vos necesitaste. Punto. Amén. Vos tenés que ser el papá que vos necesitaste. Entonces, si tus padres fallaron, porque nuestros padres todos fallaron, mi mamá, una mujer ejemplar, pero tuvo sus fallas. Yo como papá voy a tener fallas también. Vos también. Amén. Vamos a tener fallas. Pero hermano, seamos los padres que nuestros hijos necesitan. Amén. Entonces, si mis papás fallaron, eran gente que decía malas palabras, que me insultaban, que me maltrataban, y vos te recordás de eso y te hirió, no seas así con tus hijos. Lo único que vos tenés que hacer es ser con tu hijo como vos hubieras necesitado que fueran contigo cuando eras un pibe. Amén. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Sí? Amén. Sí. Entonces, hermano, así, restaurándonos individualmente, vamos a restaurar nuestra casa. Amén. Quiero que nos pongamos de pie ahora Amén. y vamos a orar. Sí, Señor. Mi amor, ministra. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias te damos por esta noche, Señor. Estamos y somos, Señor, bendecidos por el pan que recibimos a diario, Señor, en esta casa. Padre Celestial, como dice tu palabra, queremos alegrarnos, queremos gozarnos y queremos darte gloria en todo tiempo, Señor, sabiendo que tu venida está cerca, pero también, Señor, queriendo participar y formar parte de las bodas del Cordero, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que por sobre todas las cosas tú tienes un diseño familiar sobre nuestras vidas y no queremos pensar nunca más de manera egoísta como si no existiera nadie más, sino queremos que nuestra familia entera, Señor, se rinda a tus pies. Estamos cansados, Señor, de las mismas situaciones, estamos cansados de los mismos problemas. Queremos, Señor, que de una vez por todas tu presencia, Señor, inunde nuestros hogares, Señor. Y aún si estoy sola, aún si estoy solo, si estoy soltero o soltera, Señor, desde ahora
ahora te digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Que tu presencia inunde mi hogar, Señor. Esa persona que tienes preparada para mí, Señor, que desde ahora te conozca, que escuche tu voz, Señor, que te siga a ti de todo corazón. Pero en el nombre de Jesús te pedimos que nos inundes con tu presencia, Señor. Ahora te invito a levantar tus manitos al cielo antes de terminar. Y quiero pedirte que por favor ahora se escuche tu oración y le empieces a decir al Señor, yo quiero ir al siguiente nivel. Oh, sí, Padre Santo. Yo quiero pasar de la carne a vivir en el Espíritu. Sí, sí. Yo no quiero vivir más siendo guiado por mis emociones. Amén. Empecé a decirle al Señor, ya no quiero vivir guiado por los celos. Amén. Ya no Sí, quiero, Señor. las mujeres también díganlo, ya no quiero vivir guiada por los celos, por la baja autoestima. Ya no quiero vivir por envidias, ya no quiero vivir por enojos, por pleitos, porque eso solo desemboca en muerte. Yo hoy, Señor, quiero pedirte que pongas en mí tanto el querer como el hacer para pasar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. De vivir en el cuerpo paso a vivir en el alma y de vivir en el alma paso a vivir en el Espíritu, Señor. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Alguien que levante esas manitos al cielo. Los adoradores en espíritu y en verdad, que empiezan a ver la restauración de su casa. Ellos empiezan a decir, Señor, llévame a un nuevo nivel de tu Espíritu Santo. Llévame a un nuevo nivel de espiritualidad, Señor. Que sean manifiestos, Señor, ahora los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Pero ¿sabes qué? Ahora vas a decirle al Señor, no voy a regalar la palabra. Amén. Sí, La palabra es para mí. amén. Quien debe fructificar con los frutos del Espíritu soy yo. Quien debe amar, quien debe tener dominio propio, quien debe tener templanza, quien debe tener benignidad, quien debe tener paciencia, soy yo. Soy yo, soy yo. Espíritu Santo, por favor, examíname por dentro y haceme cambiar. Alguien acá debe estar diciendo, yo intenté cambiar por años y no he podido. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo que el poder de Dios se perfecciona cuando vos sos débil. De modo que no hay excusa, siempre se puede. Escúchame bien, iglesia, con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hoy te vengo a recordar que este es el año de tu reivindicación. Hermano, ahora recibí esta proclama profética sobre tu casa. Es el año de la reivindicación para toda tu familia. Es un año de reivindicación familiar. Es un año en el que Dios sana heridas y Dios lo lleva a un nuevo nivel. Que alguien celebre esto con un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dios es bueno y bueno en gran manera. Amada iglesia, quedamos acá. Finalizamos la reunión, vaya a su casa, si su familia entera no vino, vaya a echarle de la palabra. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de nuestra iglesia y repasen siempre las prédicas e intenten sacar jugo de lo que se enseña de forma familiar. Amén. Amén. Recuérdense también que estamos teniendo los grupos de conexión para conectar a la gente que no tiene a Cristo con la iglesia de Cristo. Amén. Ayer tuvimos el grupo de conexión, está llegando mucha gente allá a Monte Grande. Vamos a ver qué barrio se suma ahora, porque me parece que ya van 2 semanas y nadie suma su casa, ¿vos sabés? Nadie suma su barrio, y lo importante es que cada barrio de Río Tercero tenga un grupo de conexión de esta iglesia. Amén. Amén. Ponga su casa para la predicación de la palabra, sea como Obed-Edom. Amén. Dios va a bendecir tu casa. Amén. Porque donde está la presencia de Dios, ahí estará la bendición del Señor. ¿Se me olvida algo más? Recuerda entonces el domingo a las 10 de la mañana, venga con el corazón dispuesto a hacerle fiesta al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.